Aquí Darker, una vez más. El día de hoy les doy la bienvenida al tercer episodio de lo que está siendo esta serie de historias cortas de terror, o como también me gusta llamarlas, mini creepypastas. Esta es una historia corta que escribí hace un tiempo atrás, pero que revisitándola, decidí remasterizarla para mejorarla. Por otra parte, les dejo este vídeo para no tener el canal inactivo, ya que actualmente estoy trabajando en un iceberg que seguro les va a interesar. Teniendo en cuenta la laptop que tengo a mi disposición, el tema de la producción de vídeos puede, a veces, llegar a tomarme más tiempo del que calculo, así que prefiero escribir estas pequeñas historias para evitar la inactividad. Como dije, estoy trabajando en un iceberg bastante interesante. Y por otro lado, estoy preparando una creepypasta de larga duración. Me estoy tomando el tiempo necesario para que esta quede lo mejor pulida posible. Estoy algo indeciso, ya que no sé si dividirla en episodios o hacerla en un solo vídeo de 1 hora o lo que sea que dure. Ustedes díganme en los comentarios qué creen que debería hacer. Y bien, espero que estén teniendo un divertido mes del terror. Me hubiese gustado empezar con esto de YouTube antes, para aprovechar el auge de Halloween y hacer que crezca más rápido el canal, XD. Ahora sí, dejando de lado esta larga introducción. Empecemos con el vídeo. El rancho del abuelo. Lo que estoy por narrarles, es por lejos, la experiencia más aterradora que he vivido. Jamás tuve una experiencia similar y, espero nunca volver a vivir algo como lo que experimenté esa espeluznante noche de verano. Tendría una edad aproximada de entre 12 y 14 años cuando sucedió, el recuerdo se mantiene vigente hasta estos días, no sabría decir si esto fue un hecho traumático. Pero ya no pienso de la misma forma respecto a las cosas paranormales, no es que me volviera un paranoico, pero ahora sí creo que existen cosas las cuales no pueden explicarse. Las vacaciones ya habían comenzado, y con eso también el verano. Mis padres decidieron que este verano ya tocaba visitar el rancho del abuelo. La idea me encantaba, ya que eso significaba solo una cosa: que pasaría el verano junto a mi primo Lucas. Mis padres y mis tíos tenían muy buena relación, y cada vez que llegaban las vacaciones se ponían en contacto para saber si el hijo del contrario iría a pasar el verano al hogar del abuelo. Bien, este verano no fue la excepción. Yo, emocionado por pasar otro divertido verano junto a mi primo favorito, preparé mi equipaje con todo lo imprescindible para mi estadía en el rancho. La ropa adecuada, mi protector solar, audífonos, una cámara Polaroid para poder inmortalizar los recuerdos de ese verano. A esa edad mi sueño era ser fotógrafo, así que algo como una cámara jamás podía faltar. Llegada ya la hora, partimos. El viaje se me hizo bastante lento, pero gracias a la música y al paisaje de la carretera, lo disfruté. De paso aproveché para tomar varias fotografías al paisaje de carretera. Bien, una vez llegados, bajé del auto y me recibieron el abuelo y mi primo, el cual había llegado un par de horas antes que yo. Ambos estábamos muy entusiasmados por el hecho de volver a vernos, lo que significaba que la diversión y las locuras no faltarían. Al ser ambos hijos únicos, era como si fuéramos hermanos. Este va a ser otro verano perfecto, pensé. Al final de este, me puse a pensar en lo equivocado que estuve al creer que todo transcurriría con la misma tranquilidad de siempre. Luego de unas horas de conversar con el abuelo sobre cosas como las cosechas, el maíz, las vacas y esas cosas del rancho, mis padres se fueron. Ahora era el rancho club de los chicos. Llegada la tarde, el abuelo dijo que prepararía la cena, así que podíamos subir a jugar al cuarto, o ir al patio. Al fin y al cabo aún era de día. Rondaban las 7 de la tarde cuando mi primo y yo nos adentramos en el campo de maíz. Que sí, mi abuelo era dueño de un gran campo de maíz, en el cual a nosotros nos encantaba jugar desde hacía años. Caminamos por el sendero que llevaba a un claro en el que solíamos jugar mientras hablábamos de distintas cosas de preadolescentes. Noté un poco desanimado a Lucas, así que le pregunté qué sucedía. Él me comentó que este era posiblemente el último verano que pasaríamos juntos, ya que sus padres habían decidido mudarse a otro país. La noticia en primera instancia me cayó como un balde de agua fría.
Al fin y al cabo yo no era alguien muy sociable que digamos, por lo tanto no tenía más que 2 amigos con los que no solía juntarme muy seguido. Por lo tanto, mi primo era lo más cercano a un mejor amigo. Aún así, traté de animarlo para que las cosas no se pusieran muy, digamos, melancólicas. Oh, esas no son muy buenas noticias, pero hey, deberíamos disfrutar de las vacaciones y no pensar mucho en eso. Ya en el futuro te visitaré de ser posible. Vamos, aún hay tiempo de jugar a la pelota en el claro. Dije para tratar de animarlo. Cosa que sorprendentemente funcionó. Ya estando en el claro, jugamos por un buen rato a la pelota y hablamos de videojuegos, películas, anime y esas cosas. Estando ya cansados, mi primo propuso la idea de regresar al rancho a tomar un baño, ya que el abuelo debería estar esperándonos con la cena. Además, mañana tendríamos que levantarnos temprano porque iríamos a pescar al lago que estaba a unos kilómetros. Tienes razón, le dije. Así que nos levantamos del suelo donde descansábamos, nos sacudimos la tierra, tomamos el balón y nos dirigimos al sendero que nos llevaba al patio trasero del rancho. Nos encaminábamos al sendero mencionado cuando escuchamos como algo o alguien nos gritaba a la lejanía, «¡Hey!». Ambos nos miramos confundidos, mi primo me preguntó si había escuchado eso. Sí. El mismo grito se repitió a la vez que una voz muy familiar nos decía que nos acercáramos. «Vengan, por aquí». No había duda, era la voz del abuelo. Fue lo que ambos notamos. Me giré a mi primo y dije, oye, ¿esa no es la voz del abuelo? ¿O me volví loco? Lucas no apartaba su mirada del claro, mientras entrecerraba sus ojos, como quien intenta ver mejor algo que está a lo lejos. Oye, ¿estás bien? Le pregunté. A lo que me respondió muy serio, mira eso, bien a la derecha, cerca de aquel árbol enorme. Le seguí la corriente, pensando que era una broma y que en cualquier momento me asustaría o haría alguna tontería típica de él. Me dispuse a ver en la dirección donde me indicó. Lo vi, era el abuelo. Y nos estaba saludando, o eso parecía, el gesto de su saludo era muy mecánico, como si no supiera cómo mover la mano para saludar. Esto mientras decía, hey, por aquí, ayúdenme. Necesito que vengan por aquí. Su voz se escuchaba como si estuviera hablando a través de un teléfono antiguo o un radio. Bastante confundido y creyendo que era mi imaginación lo de la voz, pensé, ¿qué está haciendo aquí? No había forma de que hubiera rodeado todo el campo para aparecer ahí, simplemente no tenía sentido. Menos a su edad, no era alguien con la paciencia de rodear todo un campo simplemente para jugar una broma estúpida. Es más, no era alguien de hacer bromas, era un sujeto risueño que se dedicaba más a contarte sus típicos chistes subidos de tono. Sea lo que fuere, ese no era el abuelo. No podía serlo, simplemente no era algo propio de él. Yo al ser un gallina por naturaleza pensé que la mejor idea sería irnos de ese lugar lo antes posible. Por lo que dirigiéndome a mi primo le exclamé, Lucas. Tenemos que irnos. Estoy de acuerdo. Respondió al instante, sin siquiera pensarlo. Ambos corrimos como si nos estuviera persiguiendo un monstruo, es decir, como si nuestras vidas dependieran de ello. Bueno, al menos eso creíamos en ese momento. Al llegar al patio trasero de la casa, vimos a nuestro abuelo sentado en la baranda con su pipa, fumando. Al ver nuestras caras se rió diciendo que parecía que habíamos sido perseguidos por un jabalí. Mi primo le inventó que habíamos hecho una apuesta de que el que llegara último se bañaba último, y que por eso estábamos agitados. Mi abuelo no le dio mucha importancia y nos pidió apurarnos, que si nos tardábamos más, se enfriaría la comida. Pasada la tarde y ya en la noche, luego de tomar un baño y cenar, ambos le dimos las buenas noches a mi abuelo, y subimos escaleras arriba a nuestro cuarto. Hablamos sobre lo que vimos en el bosque, claramente no había sido el abuelo, y por mi parte, no sabía cómo explicar lo que vimos. Mi primo, el cual era un friki de lo paranormal, y se sabía casi de memoria todas las criaturas, rituales y leyendas. Me explicó que entre los críptidos más famosos están los skinwalkers. Criaturas con la capacidad de imitar personas tras entrar en contacto con ellas. Iban desde la apariencia física hasta la voz. Utilizaban este poder para atraer a sus presas, con el uso del engaño.
Yo había tenido en el pasado algún que otro encuentro con lo que apenas podría describir como fantasmas, ya sabes, vasos y sillas moviéndose por su cuenta, sombras, etc. Lo que según Lucas se podían clasificar como experiencias paranormales. Aunque hayan sido solo con fantasmas, eran por el momento suficientes como para hacerme creer o sospechar de que lo sobrenatural podría llegar a existir. Aunque el área que mi primo mencionaba como criptozoología, no la conocía. Años después estuve investigando y descubrí una infinidad de criaturas provenientes de distintas leyendas, tanto urbanas como de tribus indígenas, las cuales se han vuelto parte de la cultura en distintas partes del mundo. Haciendo cosas como atracciones y lo que suelen llamar trampas para turistas. Volviendo al tema principal. La noche pasó sin novedades. Aún así, a mí me costó un poco quedarme dormido gracias a mi paranoia. Al siguiente día nos pusimos de pie temprano en la mañana. Desayunamos, preparamos nuestras cosas y nos fuimos con el abuelo al lago a pescar. El día pasa sin novedades, o al menos eso creí. Una vez en casa, luego de cenar, y estando en nuestro cuarto, mi primo me contó que mientras pescábamos sintió un escalofrío y una sensación de estar siendo observados. Le dije que por un momento sentí lo mismo estando en el bote. Pero lo ignoré, creyendo que era mi imaginación en base a la sugestión. Sin embargo, desde que llegamos al lago, hasta cierto punto del día, mi primo tuvo esa misma sensación. La peor parte es que sintió una fuerte presencia desde los árboles al otro lado del río. Me dijo, le conté al abuelo en cierto punto y me dijo que no me preocupara. Según él, ya estaba al tanto de esto y estaba armado, así que no me preocupara, pero que tampoco dijera ni una palabra porque dice que eres un miedoso. Maldito viejo, ya no soy un niño, ¿cómo puede decir eso? En fin, el abuelo estaba al tanto de que alguien o algo nos estaba observando desde entre los árboles, al otro lado del río. Supongo que puedo estar tranquilo. Aunque la mejor opción pudo haber sido el irnos inmediatamente, el abuelo es alguien bastante intrépido y este tipo de situaciones no son nada para él, es decir, es un militar retirado, con mucha experiencia en el campo, por lo tanto, es alguien bastante difícil de intimidar y sorprender. Ya en la noche, a quién sabe qué hora de la madrugada, fui despertado por un golpe sordo en el techo, pensé que estaba soñando y me acomodé para seguir durmiendo. Pero ahí fue cuando volví a escuchar ese sonido. Me incorporé, y una vez sentado en mi cama, traté de pensar qué podría ser eso. ¿Una lechuza? ¿O algún animal que no conocía? No lo sé, pero eso está empezando a sonar como pisadas. En cierto punto eran más que obvias las pisadas en el techo. Por un momento pasaron por encima de nuestro cuarto y siguieron de largo. A quién sabe qué parte de la casa. Ahí es cuando desperté a mi primo y lo puse al tanto de la situación. Para mi buena suerte, él me creyó, y accedió a mi idea de despertar al abuelo. Me dijo, no te preocupes, estaremos a salvo. Mira esto. Y me mostró un rifle de caza que poseía en un rincón. Pensé que era del abuelo, y que lo tenía guardado en el cuarto de visitas, pero resulta que era de él. Me dijo que había hablado con el abuelo para ir de caza los tres en unos días. Esto me tranquilizó un poco. Mi primo sabía manejar el rifle de caza bastante bien, aún así no contaba con la experiencia. Pero el abuelo sí. Nos decidimos a ir hasta su habitación para despertarlo y de paso contarle lo que habíamos visto aquel primer día en el que llegamos. Cosa que deberíamos haberle contado desde un principio, el problema es que temíamos que no nos creyera. Sigilosamente, nos dirigimos al cuarto y con cuidado lo despertamos. Dijo que no nos preocupáramos y que volviéramos al cuarto, él se encargaría. Se puso sus pantalones, una chaqueta y su sombrero. Armado con su escopeta nos dijo que haría un par de rondas alrededor de la casa y salió. Obviamente esto no nos convenció ni a mí, ni a mi primo. Por lo tanto, Lucas tomó su rifle, y yo un machete. No estaba como nuevo, pero aún tenía algo de filo, o quién sabe, si llegaba a ser una persona no sería capaz de cortarlo, pero sí le daría tétanos con el óxido que poseía. Con esto, nos dirigimos al pasillo. Aquí decidimos tomar cada uno una dirección diferente, yo iría por el frente de la casa, y Lucas iría por el fondo, a revisar el patio. Estando ya en el frente, me puse a revisar en los alrededores, armado con mi machete y mi determinación. En la cual solo estorbaba mi piel erizada por los nervios. No había nada por este lado, ni siquiera se escuchaban los grillos que solían chillar toda la noche. Sentí el ambiente muy pesado.
y cuando me disponía a volver escuché 2 disparos de escopeta, proveniente del fondo. Atravesé a toda velocidad el pasillo hasta llegar al patio del fondo. Ahí me esperaba una escena que jamás olvidaré. Estaba mi primo, apuntando con su rifle de caza a mi abuelo. Oye, ¿qué te pasa? Deja de apuntarle, ¿no ves que es el abue? Fui interrumpido por mi primo, el cual me exclamó. No lo creo, míralo bien. Ahí fue cuando al verlo con detenimiento pude notar que no traía puesta su chaqueta con la cual había salido hacía un rato, la noche estaba fresca a pesar de ser verano. Además, tampoco traía su sombrero y mucho menos la escopeta. ¿Por qué no traes puesta la ropa con la que saliste? ¿Y dónde está tu escopeta? Lo interrogué. A lo que respondió con la misma voz del abuelo, pero de una forma muy forzada. No sé cómo explicarlo, pero no parecía muy familiarizado con el lenguaje humano, era como un teléfono descompuesto. No. Sé. Creo. Cupen. Carajo, eso claramente no es él. Mi primo había quitado el seguro y se disponía a disparar, cuando lo que sea eso empezó a correr en dirección a nosotros. A lo que mi primo efectuó un disparo que le dio en un hombro. Al momento del impacto, el imitador emitió un grito ensordecedor que hizo que mi primo se desmayara. No sé cómo, pero yo no lo hice. Supongo que fue por la distancia, aún así estaba algo aturdido. La criatura acababa de revelar su verdadera forma. Era de alrededor de 2 metros de alto, muy delgado, casi esquelético. Pálido, con largas extremidades, y sus ojos estaban en blanco. Apreté los dientes y traté de mantenerme lo más concentrado posible mientras pensaba en un plan o algo que hacer. En esos momentos, pude sentir cómo el tiempo se congelaba. Miré a la derecha, en donde yacía mi primo desmayado. El rifle estaba muy lejos, y no me daría el tiempo para correr hacia él. Mi machete no parecía serme de mucha utilidad ante una criatura de ese tamaño. Esta misma empezó a acercarse paso a paso hacia mi primo. Yo estaba paralizado del miedo. Pero al presenciar lo indefenso que estaba Lucas, no se me ocurrió otra mejor idea que gritarle a lo que fuera eso a todo pulmón. Así que llené de oxígeno mis pulmones y, como si me estuviera enfrentando a un oso negro. Grité. Grité y grité con más fuerza. No sé si fue por la adrenalina, pero estaba dispuesto a atacar a la pálida monstruosidad. Esta misma reaccionó ante mis gritos, y al ver que no tenía nada más que un viejo machete, se empezó a dirigir a toda velocidad hacia mí. Supongo que reconocía la diferencia entre un arma blanca y un arma de fuego. Ya para este punto cabe aclarar que la distancia a la que estaba de mi primo, era de al menos 30 metros. Digo esto para ponerlos en perspectiva de las distancias, ya que en esta parte son importantes para que se entienda mi relato. En fin, la criatura se dirigía a toda velocidad hacia mí. Mientras yo seguía gritándole a la vez que apretaba el mango del machete con todas mis fuerzas. A pesar de estar gritando y dispuesto a pelear, mis piernas parecían 2 estacas clavadas en el suelo. Ya teniendo al monstruo a unos escasos 3 metros de distancia, pude escuchar un disparo y ver cómo lo que estaba a punto de devorarme se empezaba a contorsionar, mientras efectuaba un alarido ensordecedor. Esto seguido de otro disparo del rifle. La criatura se desplomó frente a mi incrédula mirada. Cuando alcé la mirada ahí estaba. Era el abuelo, el cual sostenía el rifle de mi primo y apuntaba a la monstruosidad que yacía frente a mí. Me preguntó si estaba bien, a lo cual asentí con la cabeza. Él estaba sucio de pies a cabeza, tenía sangre que bajaba de su cabeza y recorría su mejilla. Dando a entender a simple vista que había sido atacado por la criatura, pero que de alguna forma ésta lo habría ignorado y había seguido su camino hasta estar en la situación en la cual estábamos ahora mismo. El viejo se acercó a verificar si la cosa estaba muerta. Yo di unos 3 pasos atrás. Y él le dio un pequeño golpe en la cabeza con la boca del rifle. La escuálida criatura se sacudió mientras efectuaba otro alarido. En ese momento, mi abuelo efectuó un último disparo, el cual fue dirigido a la cabeza de pálida monstruosidad, esparciendo sus sesos por el suelo. Poniéndole fin de una vez por todas a esta pesadilla. Alcé la mirada una vez más, y mi abuelo me dijo tranquilo, ya estamos a salvo, ve y lleva a tu primo a la hamaca. Recosté a Lucas en la hamaca bajo el porche, y le di algo de beber. Me dijo que lo último que recordaba era estar frente a la criatura que fingía ser el abuelo y después de eso no recordaba nada. Iba a dejarlo descansando en la hamaca pero se negó y quiso ayudarnos a incinerar a la bestia.
A la luz de la hoguera que reducía los restos del monstruo a cenizas, el viejo nos contó que hacía tiempo que sospechaba de la presencia de algo en sus campos de maíz, luego de ver cómo muchos tallos estaban quebrados, como si algo grande estuviera pisoteándolos. Nos contó que esto estaba pasando desde hacía ya unos 3 meses. Meses en los cuales, según mi primo, la criatura se aprendió la voz del abuelo y también lo pudo observar el tiempo suficiente como para poder imitar su apariencia. Pero todo eso ya había terminado. Mientras el cadáver del pálido monstruo ardía entre las llamas, nos hizo prometer que no saldría ni una palabra de esto a nuestros padres. Cosa a la cual accedimos sin problema. Lo cual tampoco era algo muy necesario, es decir, ¿quién en su sano juicio creería en una historia como esta? Terminado este acontecimiento, el campo de maíz del abuelo no volvió a sufrir daños de ningún tipo. Y sus animales dejaron de aparecer despedazados y con la sangre drenada. El resto del verano siguió con normalidad. Aún así, jamás olvidaré esa noche. Es curioso, el pensar que el abuelo se llevó el secreto a la tumba. Cosa que yo también planeaba hacer. Hasta que decidí contarles esta historia. Tiempo después, mi primo se mudó a otro país y por distintos motivos que desconozco, perdimos contacto. Traté de contactarlo varias veces pero no lo logré. A día de hoy, la propiedad de lo que sería el rancho y sus terrenos, me pertenecen. Ya que antes de fallecer, el viejo le cedió la propiedad a mi madre, la cual nunca hizo nada con las tierras. Dejándolo así abandonado, pudriéndose las edificaciones y siendo tomadas por la naturaleza. Aunque me prometió que cuando llegara el día, me las cedería a mí. Básicamente por eso es que ya doy por sentado que son mías. Supongo que tendré que encargarme de que el rancho vuelva a sus antiguos días de gloria.